¿Una notificación? Así que Dragon Ball Ruins. ¿Recuerdan este momento? El instante en que la historia se dividió en dos realidades y tomó un rumbo completamente diferente. Durante todo este tiempo solo hemos visto un lado de los hechos, aquel en el que Bulma acepta la petición del Dr. Makihiro. Sin embargo, ¿qué sucede con la otra realidad? ¿Qué pasó con los guerreros Z, con Goku Zombie y con el destino de la Tierra? Finalmente ha llegado el día de conocer el desenlace de esa otra línea temporal, la realidad en la que Bulma se niega rotundamente a colaborar con el Dr. Makihiro. Como bien es sabido, Goku Zombie llegó a la Tierra desatando el horror entre los defensores del planeta. Sin más remedio ante el infierno que estaban viviendo, los guerreros se pusieron en marcha, intentando solucionar el problema como fuera posible. Muchos de los defensores cayeron en combate en la casa del maestro Roshi, mientras Bulma, Gohan y Trunks del futuro se encargaban de buscar las esferas del dragón. Al mismo tiempo, Kamisama y Piccolo analizaban la situación con detenimiento desde el templo sagrado. Lo inquietante del momento era que Piccolo estaba infectado, o al menos eso parecía, y por esa razón Kamisama dudaba en confiarle el destino de la Tierra a una hipotética fusión para detener a la criatura. Además, Bulma y los demás continuaban recolectando las esferas del dragón, por lo que, de momento, todo parecía encaminado hacia una posible solución sin necesidad de enfrentar directamente a Goku Zombie. Sin embargo, tal como se mencionó al principio, el destino de la historia estaba a punto de cambiar. Ante el peligro que los acechaba, Trunks y Gohan decidieron encargarse de buscar las 3 últimas esferas del dragón, mientras hacían que Bulma regresara a la Corporación Cápsula con las 4 esferas reunidas hasta ese momento. Sin más opciones, Bulma se dirigió hacia la capital del oeste, pero al llegar a la ciudad notó que las criaturas habían invadido por completo el lugar, lo que la obligó a tomar precauciones al aproximarse a su hogar, sin imaginar que se encontraría con algo mucho peor. Una vez allí, percibió que alguien la acechaba, aunque no le dio demasiada importancia. No obstante, sin previo aviso, un extraño desconocido la encaró y le hizo saber que necesitaba su ayuda en esos momentos tan complicados. Era necesario evitar algo realmente terrible, y la única forma de lograrlo era uniendo conocimientos, pues de lo contrario, la Tierra estaba destinada a la devastación. Bulma tardó en darse cuenta de que aquel sujeto no era otro que el Dr. Makihiro. Tras una larga explicación, Makihiro le propuso trabajar juntos para erradicar el virus lo más pronto posible, antes de que el planeta quedara completamente infectado. Bulma consideró la propuesta, consciente de que estaban en una carrera contra el tiempo. Aún así, algo dentro de ella la hacía dudar. Frente a ella estaba Makihiro, un científico completamente loco, y esa realidad la llenaba de incertidumbre. Con el paso de los minutos, Bulma no lograba tomar una decisión, mientras Makihiro comenzaba a caer en la desesperación, presionándola poco a poco y jugando con sus emociones, recordándole que el destino de la Tierra dependía únicamente de ella. Sin embargo, a pesar de los intentos por presionarla, Bulma mantuvo una postura firme y se negó a acompañar a Makihiro, incluso cuando su relato comenzaba a sonar desesperado. No sabía si decía la verdad o no, pero definitivamente no confiaba en las palabras de alguien tan perverso. Con el paso de los minutos, Makihiro terminó por cansarse de la espera y esta vez decidió amenazarla, advirtiéndole que debía ir con él, o todo acabaría muy mal para ella. En ese instante, Bulma sospechó lo peor y sin pensarlo, corrió hacia su nave con la intención de escapar de la Corporación Cápsula. No obstante, Makihiro fue mucho más rápido y astuto, logrando alcanzarla y tomarla del cuello. Sin más opciones ante la negativa de Bulma y consciente de que no podía perder tiempo, el científico loco decidió acabar con ella. De esta forma, Bulma fue eliminada por Makihiro, quien, antes de huir, notó algo peculiar en la nave e intentó encontrar algo revelador. Fue entonces cuando Makihiro descubrió las 4 esferas del dragón que habían sido recolectadas hasta ese momento, quedando sorprendido por el hallazgo. Él tenía conocimiento sobre la existencia de aquellas esferas mágicas capaces de cumplir cualquier deseo.
por lo que decidió llevárselas consigo, pensando en utilizarlas en el futuro como un último recurso. Tras este trágico acontecimiento, el primero en percibir que algo no estaba bien fue Trunks del futuro, quien sintió un profundo mal presentimiento. De inmediato pensó en su madre, y mientras continuaba volando en dirección a la siguiente esfera, intentó localizar la presencia de Bulma. Pasaron varios minutos hasta que Trunks se detuvo por completo, con el rostro totalmente desencajado. Gohan lo observó con incredulidad, intentando comprender qué había ocurrido, y Trunks respondió de inmediato que el ki de Bulma había desaparecido por completo de la faz de la Tierra, lo que los alertó al instante. Gohan intentó buscar la presencia de Bulma en la Corporación Cápsula, pero no logró encontrarla. Al no sentirla en ningún lugar, Trunks decidió dirigirse personalmente hacia allí, para averiguar qué había sucedido con su madre. Las dudas lo invadían, preguntándose si había sido infectada o si aquel monstruo llamado Goku Zombie la había atrapado. Trunks estaba decidido a ir, pero Gohan lo detuvo, considerando que él sería quien se encargara de ir a la Corporación Cápsula. El motivo era claro. El planeta dependía de reunir las esferas del dragón, y ante el peligro inminente de la infección, Trunks era el único en la Tierra capaz de recolectarlas todas. Aunque Trunks se encontraba desesperado, las palabras de Gohan lograron hacerlo entrar en razón. Con angustia, le pidió que fuera a la Corporación Cápsula para descubrir qué había ocurrido con Bulma. De esta manera, en esta historia, Trunks y Gohan tomaron rumbos distintos con el fin de resolver el misterio que había surgido. No obstante, mientras continuaba su camino en busca de las últimas esferas del dragón, Trunks se percató, gracias al radar, de que 4 de ellas se estaban movilizando a gran velocidad. No había dudas. Ese era el responsable de lo que había ocurrido con su madre. Sin apartarse de su objetivo principal, Trunks se lanzó en busca de aquellas esferas. Con el paso de los minutos, en el templo sagrado, Kami-sama percibió con horror que algo sumamente grave estaba ocurriendo en la Tierra. Goku Zombie continuaba sembrando el terror en las ciudades, algo que parecía inevitable. Por otro lado, Piccolo, además de seguir el rastro de Goku Zombie, también vigilaba los movimientos de Gohan y Trunks, notando con extrañeza que su discípulo y el joven del futuro se habían separado y ahora se dirigían hacia rumbos desconocidos. Ante esta situación, Piccolo no dudó en comunicarse con Gohan para pedirle explicaciones sobre lo que estaba sucediendo. Gohan le hizo saber que algo había ocurrido con Bulma, ya que se suponía que estaría en la Corporación Cápsula custodiando las esferas del dragón, pero su ki había desaparecido por completo. Alertado por lo que había escuchado, Piccolo se comunicó de inmediato con Kami-sama, quien permanecía concentrado únicamente en observar a Goku Zombie. Con rapidez, Piccolo le pidió que desviara su atención por un momento y se enfocara en lo que estaba ocurriendo en la capital del oeste. Específicamente en el lugar conocido como la Corporación Cápsula, donde se encontraba aquella mujer llamada Bulma. Al dirigir su atención hacia ese punto, el rostro de Kami-sama cambió al presenciar la terrible escena que se desarrollaba allí. Mientras tanto, Goku Zombie, quien se encontraba en una ciudad devastándolo todo a su paso, realizó un gesto extraño, y de manera sorprendente, dejó de atacar a los humanos restantes. En lugar de eso, comenzó a enfocarse en las energías más poderosas de la Tierra. Por otro lado, Trunks continuaba la persecución del misterioso sujeto responsable de aquella desgracia. A medida que avanzaba, dedujo que, por la velocidad a la que se desplazaba, definitivamente no se trataba de alguien común, ya que incluso para una nave resultaría difícil alcanzar semejante rapidez. La duda sobre su identidad lo invadía hasta que, a lo lejos, logró divisar a una figura corriendo a una velocidad sorprendente, lo que confirmó que no era alguien ordinario. Lo más extraño fue que, a pesar de encontrarse relativamente cerca, nunca logró percibir su presencia, algo que lo dejó completamente impactado. Siguiendo el rastro de las esferas del dragón gracias al radar, Trunks llegó hasta una montaña donde descubrió la existencia de un escondite secreto. De inmediato comprendió que aquel sujeto estaba rodeado de algo muy extraño, por lo que decidió enfrentarlo, ya que necesitaba respuestas sobre lo ocurrido y además recuperar las 4 esferas. Al aproximarse, notó la presencia de una puerta de seguridad.
deduciendo que se trataba del acceso a una base oculta. En ese momento, comenzó a preguntarse cómo podría ingresar. Dentro del laboratorio, Makihiro se encontraba frustrado, pues sus planes para encontrar una solución a la infección y controlar ese poder habían fracasado por completo. La incertidumbre lo consumía mientras se preguntaba qué podría hacer ahora. De pronto, percibió algo extraño dentro del laboratorio, aunque no tuvo tiempo de reaccionar. En ese instante, una explosión devastó el lugar, abriendo la puerta que protegía la instalación y revelando la aparición de un extraño guerrero. Makihiro no reconocía a aquel individuo, y para su sorpresa, lo más inquietante fue cómo había logrado llegar hasta allí, considerando que encontrar su laboratorio debía ser casi imposible. Mientras intentaba comprender lo sucedido, Trunks, al ver al sujeto frente a él, entendió de inmediato que se trataba de quien había robado las esferas del dragón. La confusión de Makihiro persistía, negándose a aceptar lo ocurrido y exigiendo saber cómo había sido posible que alguien encontrara ese lugar oculto. La confrontación entre ambos continuó hasta que Trunks notó algo que lo dejó helado. En aquel mismo sitio se encontraban dos máquinas con los números de androide 17 y 18 claramente marcados. El terror se apoderó de él al comprender de inmediato que se trataba de los androides que habían destruido su futuro. Aquello le confirmó que el lugar en el que se encontraba era el sitio donde esas criaturas habían sido creadas y que el sujeto frente a él era, de alguna manera, el responsable de todo aquello. Sin embargo, no había tiempo que perder. Trunks insistió en saber de dónde había sacado las esferas del dragón, lo que provocó un cambio inmediato en el gesto del Dr. Makihiro. El científico mostró una sonrisa inquietante, y aunque no respondió, aquella reacción dejó en claro lo que había hecho. Al mismo tiempo, Makihiro comenzó a sospechar que aquel sujeto debía ser alguien cercano a Bulma, y que lo había seguido desde la Corporación Cápsula, lo que explicaba cómo había logrado encontrar su laboratorio. La tensión dentro del lugar aumentaba con cada segundo, mientras el tiempo se volvía cada vez más apremiante. Por otro lado, Piccolo se comunicó con Gohan para informarle que ya no era necesario dirigirse a la capital del oeste, pues Bulma había sido eliminada por completo. La revelación dejó a Gohan profundamente impactado. Incapaz de aceptar lo que su maestro le estaba transmitiendo, fue entonces cuando Piccolo le recomendó reunirse nuevamente con Trunks, ya que si realmente quería salvar la Tierra, debía concentrarse en ayudar a recuperar las esferas del dragón. Aún así, Gohan insistió en que necesitaba ir a la Corporación Cápsula, convencido de que allí se encontraban las 4 esferas recolectadas hasta el momento. Sin embargo, Piccolo se negó, considerando que era demasiado peligroso que se desplazara solo con aquella criatura suelta. En ese momento, Kami-sama, que había estado siguiendo la conversación, intervino al señalar que, aparentemente, las esferas ya no se encontraban en la casa de Bulma. Explicar lo ocurrido llevaría demasiado tiempo, por lo que decidió no entrar en detalles y ordenó a Piccolo que enviara a Gohan de inmediato en busca de Trunks, ya que con él se encontraba el responsable de atacar a Bulma y de robar las esferas del dragón. Al recibir la orden, Gohan no dudó y se dirigió de inmediato hacia Trunks, con la esperanza de resolver aquella situación de una vez por todas. Mientras tanto, en el laboratorio, Trunks permanecía atónito, lo que provocó que una furia incontenible comenzara a crecer en su interior. Makihiro, al observar que su radar de poder indicaba un incremento desmesurado en la energía de aquel guerrero, decidió amenazarlo con despertar a los androides 17 y 18, advirtiendo que hacerlo significaría su fin y el de la Tierra. Aquello alertó a Trunks, quien sabía perfectamente el peligro que representaban esas máquinas. A pesar de ello, en ese momento le resultaba casi imposible controlarse, consciente de que cualquier acción tendría consecuencias irreversibles. Makihiro dudaba sobre si activar a los androides, ya que incluso para él serían un riesgo, pero al notar que su advertencia había logrado detener a Trunks, continuó con la amenaza, dispuesto a despertarlos si hacía el más mínimo movimiento. Sin embargo, en un instante, el rostro sereno del doctor se transformó en una expresión de terror absoluto. Había visto algo. Trunks, al notar el cambio,
Se giró y se encontró con la aterradora sorpresa de que Goku Zombie había llegado al laboratorio. La criatura se lanzó intentando morder al guerrero del futuro, quien logró esquivar el ataque gracias a la advertencia involuntaria de Maquillero. Aquella aberración había mutado y ahora era capaz de rastrear la energía de Trunks con la intención de infectarlo. La situación se volvió desesperante. Trunks no tenía escapatoria y debía enfrentar no solo al científico capaz de despertar a los androides, sino también a Goku Zombie. En medio de la tensión, consideró la idea de hacer explotar todo el lugar, lo que podría distraer a la aberración y al mismo tiempo evitar que los androides fueran activados. Sin embargo, sabía que las esferas del dragón que se encontraban en el laboratorio desaparecerían por completo si recibían un ataque de tal magnitud. Mientras observaba con frustración todo lo que ocurría, Kamisama comprendió que debía intervenir, pues en aquel laboratorio se concentraba absolutamente todo el destino de la Tierra. Por su parte, Piccolo también entendía la gravedad de la situación, especialmente al saber que Gohan se dirigía hacia ese lugar. Antes de que pudiera tomar una decisión, fue el propio Kamisama quien le ordenó que acudiera de inmediato al campo de batalla, ya que necesitaban detener a ese monstruo a toda costa y recuperar las esferas del dragón. Además, Trunks necesitaba ayuda urgente, pues Goku Zombie no era el único peligro presente. Otro sujeto extremadamente peligroso había aparecido y debía ser detenido. Sin dudarlo, Piccolo se lanzó hacia el lugar con la intención de ganar tiempo antes de que todo se perdiera. Era evidente que Piccolo se estaba exponiendo a un peligro enorme, pero Kamisama no tenía más opciones. Debían salvar a Trunks y recuperar las esferas del dragón lo antes posible, antes de que Goku Zombie acabara con todos. Mientras tanto, en el laboratorio, Goku Zombie continuaba atacando a Trunks, quien con gran dificultad apenas lograba neutralizar y esquivar los ataques de aquella poderosa bestia infernal. Al mismo tiempo, el Dr. Maquillero, dominado por la desesperación al ver que la aberración había llegado hasta allí, no dudó en esconderse en la parte inferior y más profunda de su laboratorio. Sabía perfectamente lo terrible que era aquel monstruo y entendía que escapar de ese lugar expondría todos sus documentos y avances, mientras que despertar a los androides 17 y 18 podría poner en riesgo incluso su propia existencia. Por ello, decidió refugiarse, esperando que aquellos sujetos se exterminaran entre sí y así aprovechar el momento oportuno para actuar. Sin embargo, debido a la rapidez de los acontecimientos y a la angustia que lo consumía, Maquillero dejó todo en la parte superior del laboratorio, incluidas las 4 esferas del dragón que había obtenido de Bulma. Con el paso de los minutos, Trunks y Goku Zombie continuaban su feroz enfrentamiento hasta que, a lo lejos, Gohan llegó al lugar y se dio cuenta de que el joven del futuro estaba luchando contra aquella aberración. Trunks percibió su presencia y con un esfuerzo desesperado, logró liberarse momentáneamente del acoso de Goku Zombie. Aprovechando ese instante, le entregó a Gohan el radar del dragón y le indicó que buscara con urgencia las 2 últimas esferas restantes, ya que 4 se encontraban en el laboratorio de aquel sujeto misterioso y una estaba en su poder. Las 2 esferas finales se hallaban relativamente cerca, por lo que le pidió que se apresurara en encontrarlas y regresara de inmediato, mientras él se encargaba de resistir y contener a Goku Zombie el mayor tiempo posible. En ese momento, una nueva presencia se manifestó en el lugar. Era Piccolo, quien había comprendido la gravedad de la situación gracias a Kamisama. Sin perder tiempo, se unió al combate para ayudar a Trunks a contener a la aberración, dejando a ambos sorprendidos por la apariencia que mostraba el Namekusei. Desde su palacio, Kamisama observaba todo con profunda preocupación, consciente de que el destino de la Tierra dependía de aquellos valientes guerreros. De manera telepática, presionó a Gohan para que no perdiera tiempo y se concentrara en encontrar las últimas esferas del dragón, pues cada segundo era crucial para salvar a la humanidad de la infección. Con el paso del tiempo, un combate feroz se desarrolló en aquel lugar. Mientras Gohan se apresuraba siguiendo el radar en busca de las 2 últimas esferas, Piccolo y Trunks luchaban con todas sus fuerzas contra aquel monstruo surgido del mismísimo infierno. Sin embargo, en el clímax de la batalla ocurrió algo terrible. Trunks comenzó a presentar síntomas del virus.
Aquello alertó de inmediato tanto a Piccolo como al propio Trunks, quien durante todo ese tiempo había sido extremadamente cuidadoso para no ser infectado. Goku Zombie nunca lo había mordido, pero aún así su cuerpo comenzaba a manifestar los efectos del virus, algo que impactó profundamente a ambos defensores. A pesar de ello, Trunks parecía mantenerse consciente, y juntos continuaron resistiendo los ataques con la esperanza de que Gohan regresara con la única salvación posible. No pasó mucho tiempo antes de que otro de los pocos protectores de la Tierra llegara al lugar. Ten Shin Han apareció, dejando atónitos a Piccolo y a Trunks, quienes creían que había sido consumido por el virus. Ahora, los tres guerreros luchaban unidos para detener a Goku Zombie, cargando con la angustia de saber que Trunks, tarde o temprano, podría sucumbir a la infección y con el temor adicional de que el virus pudiera transmitirse con solo permanecer cerca de la criatura. Finalmente, tras un largo y agotador enfrentamiento, Gohan regresó al lugar a toda prisa, habiendo conseguido las dos últimas esferas del dragón. Sin embargo, su alivio se vio empañado por la inquietud al notar que tanto Trunks como Ten Shin Han presentaban unos ojos oscuros, similares a los de su padre infectado. Aún así, Trunks se acercó con determinación, consciente de que todo estaba listo para pedir el deseo que podría salvarlos a todos. No obstante, sabía que aún quedaba un último obstáculo por enfrentar. Las 4 esferas restantes seguían en el laboratorio, custodiadas por aquel misterioso sujeto que se las había robado, y recuperarlas sería tan peligroso como enfrentarse al propio Goku Zombie. Lo extraño era que durante todo ese tiempo en el que luchaban contra Goku Zombie, aquel sujeto nunca salió de su laboratorio. Trunks lo sabía, pues había estado vigilando cada uno de sus movimientos para evitar que escapara con las esferas del dragón. Aquella ausencia solo despertaba una duda inquietante. Algo estaba tramando. El problema ahora era que debían enfrentarlo para recuperar las esferas, y si Trunks estaba en lo correcto y se trataba de un androide, entonces no podían tomar la situación a la ligera. Piccolo comprendió que Gohan finalmente había llegado, así que puso en marcha su plan y sujetó al Goku Zombie con todas sus fuerzas, creando la oportunidad perfecta para que se invocara al dragón. Trunks, que comenzaba a perder el conocimiento, se apresuró junto a Gohan hacia el laboratorio, decidido a enfrentar por última vez al Dr. Maquillero. Sin embargo, al ingresar al lugar, los guerreros quedaron completamente desconcertados. El laboratorio estaba vacío, y las esferas del dragón se encontraban allí, totalmente desprotegidas. Trunks quedó atónito, incapaz de entender qué había ocurrido con aquel sujeto. No parecía estar en ningún rincón del lugar, y escapar resultaba imposible, pues él había vigilado cada movimiento sin ver a nadie huir. Sin perder más tiempo, Gohan tomó las esferas ya reunidas y se retiró del lugar con la intención de invocar a Shenlong lejos de Goku Zombie, evitando así ponerse en peligro. Trunks, con una leve sonrisa y ya afectado por los síntomas del virus, permitió que se marchara y reunió las pocas fuerzas que le quedaban para contener una última vez a Goku Zombie, aun cuando su instinto comenzaba a descontrolarse. Desde el interior del laboratorio, el Dr. Maquillero, consciente de todo lo que ocurría afuera, escuchó cómo las esferas del dragón eran tomadas, comprendiendo que se las habían arrebatado. Poco después, Trunks cayó al suelo, ya incapaz de soportar la infección, aunque en su interior permanecía la satisfacción de saber que solo era cuestión de tiempo para que Gohan salvara a la humanidad. Por otro lado, Piccolo comenzaba a quedarse sin fuerzas para contener a Goku Zombie. Consciente de que Gohan estaba a punto de lograrlo todo, decidió recurrir a un último recurso. Sin dudarlo, se preparó para utilizar el Mafuba y encerrar tanto a Piccolo como a Goku Zombie para siempre. Sin embargo, justo cuando iba a ejecutar la técnica, un ataque inesperado atravesó su cuerpo. El responsable fue el Dr. Maquillero, quien apareció de la nada y lo atacó, dejando claro que no permitiría que cumplieran con lo que él consideraba simples caprichos. En ese instante, reveló que había encontrado la forma de alcanzar sus propios objetivos, utilizando las esferas del dragón que ellos mismos habían reunido. Maquillero había escuchado la conversación entre Trunks y Gohan desde el laboratorio, y ahora se dirigía en su búsqueda para impedir que el deseo de erradicar el virus se hiciera realidad. Nadie pudo detenerlo. Goku Zombie permanecía sujeto por Piccolo, Ten Shin Han, gravemente herido, se encontraba al borde de la muerte, y Trunks, prácticamente consumido por la infección, solo pudo observar con impotencia la huida del científico. La Tierra estaba en grave peligro, y Kamisama lo comprendió al instante.
De inmediato se comunicó con Gohan, alertándolo de que un sujeto misterioso lo estaba acechando y llegaría en cualquier momento para usar los deseos de las esferas. Sin perder tiempo, Gohan invocó a Shenlong y el imponente dragón emergió de las esferas. Era ahora o nunca. Gohan se dispuso a pedir el deseo de erradicar el virus que había invadido la Tierra, pero antes de que pudiera hacerlo, el Dr. Maquillero apareció frente a él con una sonrisa inquietante, dejándolo completamente perplejo. Todo parecía perdido, y el científico estaba a punto de atacar, cuando de pronto fue detenido por alguien. Era Trunks, quien lo había seguido utilizando sus últimas fuerzas. De manera instintiva y con una ferocidad descontrolada, comenzó a devorar al Dr. Maquillero. Mientras el científico gritaba de dolor, Gohan permaneció paralizado ante aquella escena hasta que Kamisama le ordenó de forma telepática que pidiera el deseo sin demora. Con desesperación, Gohan pidió que la infección que había invadido la Tierra fuera eliminada. Los ojos del dragón mágico se iluminaron, cumpliendo así el deseo más anhelado de toda la historia: erradicar por completo el virus zombie del planeta. El cielo volvió a la normalidad, y Gohan quedó atónito, preguntándose si realmente había funcionado. Al mirar a su alrededor, vio al Dr. Maquillero completamente masacrado por el guerrero del futuro. Luego, al fijarse en Trunks, notó que sus ojos y su piel habían vuelto a la normalidad. El deseo se había cumplido con éxito, y el virus zombie que había devastado la Tierra había sido erradicado. En otro punto del planeta, Piccolo, al notar que la oscuridad había desaparecido por completo, comprendió que Shenlong había cumplido el deseo. Al darse cuenta de ello, el Namekusei percibió cómo su vitalidad regresaba y cómo la corrupción que estaba consumiendo su piel se desvanecía sin dejar rastro. Sorprendido, volteó de inmediato y vio a Goku tendido en el suelo, inconsciente pero completamente normal. El alivio que sintió en ese instante fue indescriptible, pues entendió que, de manera milagrosa, Gohan lo había logrado. Yamcha, Krillin, el maestro Roshi y todos los que se encontraban en la casa del maestro Tortuga también fueron curados, mientras que los humanos de toda la Tierra recuperaban el sentido. Todo aquello fue observado por Kamisama desde su templo, aliviado al saber que habían detenido algo que fácilmente podría haber llevado a la destrucción total del planeta. La Tierra se había salvado, pero la duda permanecía. ¿La infección había desaparecido por completo? Poco después, Goku despertó de manera abrupta y comenzó a buscar explicaciones al notar que Ten Shin Han se encontraba gravemente herido. Al preguntarse si recordaba lo ocurrido, quedó claro que no tenía memoria alguna de los acontecimientos desde su llegada a la Tierra. Lo último que recordaba era haber estado en un planeta extraño que había sido atacado por criaturas sedientas de carne. En ese momento, Kamisama se comunicó telepáticamente con él, haciéndole saber que le explicaría todo lo sucedido, pero que necesitaba verlo en el templo sagrado para asegurarse de que realmente se encontraba bien. Además, Ten Shin Han requería atención inmediata y era indispensable administrarle una semilla del ermitaño. Con el paso de las horas, todos los guerreros Z llegaron al templo sagrado, donde finalmente conocieron la historia completa de lo ocurrido desde el regreso de Goku a la Tierra. Allí también descubrieron más detalles sobre los sucesos en el planeta Yadrat, el lugar donde Goku había contraído aquella peligrosa infección. El Saiyajin quedó completamente perplejo al escuchar el relato, incapaz de creer el daño irreparable que habría causado si no lo hubiesen detenido a tiempo. Aún así, el misterio seguía latente. El origen del virus continuaba siendo desconocido, y Goku sentía la necesidad de ayudar a los habitantes de Yadrat. Sin embargo, sabía que tendría que esperar un largo tiempo hasta que las esferas del dragón pudieran volver a usarse. Recordó entonces la posibilidad de recurrir a las esferas de Namekusei, aunque rápidamente comprendió que aquello era prácticamente imposible, ya que en esta realidad nunca había aprendido la teletransportación, y localizar el nuevo planeta Namekusei resultaba inalcanzable. Más allá de eso, aún quedaban asuntos urgentes en la Tierra. Era necesario revivir a todas las personas que habían sido víctimas del virus y, sobre todo, traer de vuelta a quienes habían dado su vida intentando salvar el planeta, como Bulma. Sin embargo, los problemas no terminaban allí. Trunks reveló ante todos en el templo la verdadera razón de su viaje desde el futuro. Al no encontrarse ni Bulma ni Vegeta, no tuvo inconvenientes en contar su historia, especialmente porque Piccolo y Gohan ya la conocían. Explicó que había llegado para advertir sobre la aparición de unos androides que pondrían a la Tierra en grave peligro dentro de 3 años, pero que, gracias a los acontecimientos vividos, había descubierto la ubicación exacta donde se encontraban. Si lograban eliminarlos en ese momento, podrían evitar una catástrofe mucho mayor en el futuro, dando inicio al plan para destruir a los androides 17 y 18.
Antes de eso, Trunks preguntó por el paradero de su padre, Vegeta, quien había desaparecido por completo. Nadie supo dar una respuesta, y la conclusión a la que llegaron fue devastadora. Había huido del planeta cuando todo ocurrió, decepcionando profundamente a su hijo. Tras aquellos acontecimientos, los guerreros Z se encargaron de eliminar a los androides mientras permanecían inactivos, destruyendo por completo el laboratorio del Dr. Maquijero. Además, también eliminaron al androide 16 y al pequeño feto de Cell que se estaba formando en el interior del búnker, un descubrimiento al que llegaron gracias a todo lo vivido, sin imaginar que con ello habían evitado el despertar de algo verdaderamente horroroso. Y así fue como los guerreros lograron salvar a la humanidad. Con el paso del tiempo, las esferas del dragón volvieron a ser utilizadas para revivir a todos aquellos que habían perdido la vida desde la llegada de Goku a la Tierra. Más adelante, también se pidió el deseo de erradicar por completo la infección del planeta Yadrat, aunque jamás se supo con certeza qué fue de aquellos seres ni cómo continuaron sus vidas. Goku solo pensó en lo más importante, que era cumplir con la promesa de salvarlos de aquella plaga que los había llevado al borde de la extinción. Trunks regresó a su futuro dejándole la medicina para la enfermedad del corazón de Goku, para otorgarle una vida plena y sobre todo, partiendo con la tranquilidad de saber que en esa línea temporal, la Tierra ya no sería atacada por los androides 17 y 18. El sacrificio y las decisiones tomadas habían cambiado el curso de la historia. O al menos, eso parecía. En cuanto a Vegeta y su búsqueda obsesiva de las esferas del dragón en Namekusei, sus planes terminaron por derrumbarse. Cuando llegó el momento de formular el primer deseo, este fue utilizado para conocer lo que realmente estaba ocurriendo en la Tierra, dejando al descubierto las mentiras del príncipe Saiyajin, pues para entonces el virus ya había sido erradicado por Shenlong. Aún así, Vegeta intentó imponer su voluntad mediante amenazas para obtener la vida eterna. Pero el orgullo de los Namekusei fue más fuerte. Se negaron rotundamente a conceder un deseo tan impuro a alguien tan corrompido. Ante esa humillación, Vegeta no tuvo más opción que aniquilar a los Namekusei y abandonar el planeta. Se marchó cargando con la vergüenza de haber huido de la Tierra en un acto de cobardía, jurando no regresar jamás a ese mundo, perdiéndose en la inmensidad del universo. En la Tierra, el tiempo continuó su curso. Tras la amenaza del virus, la vida pareció volver a la normalidad. No solo la infección había desaparecido, sino que también los androides que alguna vez habrían condenado al planeta fueron erradicados antes de despertar. El mundo entró en un periodo de paz y tranquilidad. Pero la calma no siempre significa salvación. Porque la pregunta seguía en el aire. ¿Realmente ese era el final de los guerreros Z? Tiempo después de los acontecimientos del virus zombie, y durante el lapso previo a lo que habría sido la aparición de los androides 19 y 20, una anomalía surgió en la capital del oeste cerca de la corporación Cápsula. Kamisama fue uno de los primeros en percibir aquella distorsión y la aparición de sujetos desconocidos que estaban sembrando el terror en la ciudad. De inmediato se comunicó con Goku, quien ya se dirigía al lugar para enfrentar esta nueva amenaza. Al llegar, Goku quedó paralizado al presenciar una escena imposible. Varios individuos con su misma apariencia estaban atacando la ciudad sin piedad. Sin embargo, esta historia ya la conocen, ¿verdad? Tiempo después, Trunks volvió a viajar desde el futuro para asegurarse de que todo estuviera bien en el pasado. En realidad, había regresado para pedir la ayuda de Goku, pues en su línea temporal, los androides 17 y 18 continuaban desatando el horror. Pero lo que encontró fue algo mucho peor, un mundo completamente devastado. No quedaba nadie. Todos habían sido eliminados. El impacto fue absoluto. Trunks no podía comprenderlo. ¿Había llegado a otro pasado? ¿Acaso las coordenadas estaban equivocadas? En medio de su confusión, sintió una poderosa presencia aproximándose a la ciudad, y cuando finalmente la vio, solo pudo distinguir a alguien con la apariencia de Goku, vistiendo una ropa extraña atacando a los pocos humanos que aún sobrevivían. Consumido por la rabia y el dolor, Trunks perdió el control.
Toda la frustración, la impotencia y la desesperación acumuladas se volcaron sobre aquel ser a quien consideró el responsable del infierno en el que se había convertido el pasado. Y así, llegó el final de esta historia. Lo que alguna vez pareció un desenlace esperanzador, no fue más que una cruel ilusión. En un instante, la paz en la tierra fue borrada de la existencia, y junto a ella cayeron aquellos defensores que lo entregaron todo para protegerla. No hubo gloria, solo silencio y un mundo en ruinas, sin posibilidad de remediarlo ya que las esferas del dragón de la tierra y de Namekusei habían desaparecido. Un recordatorio implacable de que, aun cuando el destino parece haber sido desafiado y vencido, siempre encuentra la manera de ajustar cuentas. Porque en este universo, toda esperanza tiene un precio, y tarde o temprano, alguien debe pagarlo.